¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Día 8 del programa político de Córdoba, en una semana donde ha habido muchísimo movimiento político y en un día, el de hoy, que también ha tenido mucho movimiento político porque hoy estuvimos en Córdoba la visita del presidente Mauricio Macri, que estuvo presidiendo un congreso sobre ecología junto con el intendente Ramón Javier Mestre y Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia. Un revuelo importante, el presidente estuvo muy poquito tiempo, habrá estado en total 1 hora en Córdoba presentando todo lo que tenía que presentar, más hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la ecología. Pidió, entre otras cuestiones, que el aire acondicionado esté a 24 grados, como aquella famosa frase de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro dato interesante es lo que empiezan a publicar algunos medios nacionales con respecto, medios afines al gobierno de Mauricio Macri, algunos diarios, como por ejemplo el Diario de la Nación, Clarín, algunos otros, hablando sobre la caída del sector industrial, muy fuerte caída del sector industrial, también la caída del empleo privado, datos que verdaderamente alarman y mucho. Y el testimonio de algunos economistas también llegados y de la línea del presidente Mauricio Macri, como por ejemplo son experts, hablando también sobre una retracción importante de la economía, y también mostrando un costado mucho más liberal. Hay sectores del empresariado que quieren que el recorte sea mucho más fuerte y que el recorte sea mucho más profundo en este terreno y sobre todo en las políticas que tiene que llevar adelante el presidente Mauricio Macri. En lo que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti continúa en este proceso de hacer puentes, de estar amigos con Ramón Javier Mestre y también, a su vez, llevarse una muy buena relación con el presidente Mauricio Macri. Habrá que ver en qué termina todo este coqueteo. Si puede haber una separación política, pensando en la elección legislativa del año que viene, digo, una separación política de la institucional. Uno supone que sí, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y después le vamos a estar contando lo que sucede en el Consejo Deliberante. La semana pasada yo le contaba y le anunciaba sobre la separación, en realidad algunos movimientos dentro del bloque Eva Duarte. Ya no es más la presidenta Victoria Flores por decisión del bloque. En realidad yo le contaba la semana pasada que más que decisión del bloque es decisión de la mandamás de ese espacio político que es Olga Ruiz-Dort, quien se peleó con su hija por el marido de Victoria Flores. Bueno, justamente vamos a estar hablando del Consejo Deliberante, no de este tema, sino del desarrollo del Consejo Deliberante en los últimos días, pensando justamente en que ha habido mucho desarrollo. Ahora presentamos el programa. Primer bloque de Día 8 para hablar sobre la realidad del Consejo Deliberante, pero ya lo tengo a David Urreta y a Lucas Cavallo y les voy a pedir que me dispensen un ratito porque ha pasado una situación, una información política. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, buenas noches, Marcelo. Hay una información política que ha transcurrido esta semana que tiene que ver con la muerte de Jorge Font. Jorge Font fue un destacadísimo político de la Unión Cívica Radical, venía luchando contra una enfermedad de manera desigual, lamentablemente de manera desigual. Un tipo que marcó una generación, o por lo menos una parte de la generación del radicalismo, del radicalismo del ala joven, porque tuvo una presencia muy importante y una cercanía muy importante con Ramón Bautista Mestre, papá de Ramón Mestre, actual intendente de la ciudad de Córdoba. Font que tuvo mucho que ver con algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la democracia cordobesa. Le hemos hecho un montón de entrevistas y hubo una muy particular, muy fuerte, en donde él, siendo presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, hablaba y daba conceptos de la política del radicalismo muy interesantes. Falleció los otros días y nosotros lo queríamos recordar de esta manera, reviviendo un poquito de lo que fue aquella entrevista con Jorge Font, ahora ex legislador de la Unión Cívica Radical y un gran político que dejó Córdoba. Esto nos decía Jorge Font hace un tiempo.
Me parece que la proyección de Ramón es inmensa, pero fundamentalmente yo creo que lo que el radicalismo estaba necesitando es la ratificación de un liderazgo político que desde los tiempos de Eduardo Angeló, Ramón Bautista, Rubén Martín, el radicalismo carece. Sí, a mí me parece que el tema de la gobernación, bueno, es una aspiración personal de Ramón, lo cual acompañábamos, pero evidentemente que había otros factores de decisión, como era la influencia del PRO, como era parte del radicalismo que ya había avanzado en otras candidaturas. Mire, nosotros cuando hicimos la alianza, hicimos un recorrido muy amplio por el radicalismo, para buscar consenso. Y nos encontramos con que los dirigentes nos decían en general, y bueno, sí, la verdad es que solo no estamos llegando, nos hace falta. A ver, la cuestión ideológica, doctrinaria, vamos a irla puliendo, pero en principio intentemos formar una alianza que sea capaz de ofrecer una alternativa distinta al kirchnerismo de la nación y al del azotismo y quiaretismo de la provincia. Yo creo, como decía recién, que los triunfos aglutinan y las derrotas en alguna medida disocian. Si Macri tiene un éxito electoral importante, sin duda que puede ayudar a todo esto. Sí, sí, sí. Y también hace falta que el PRO termine de reconocer la valía del radicalismo en general y de Córdoba en particular. Ustedes saben que esa entrevista la hacíamos con Font, poquito, debe haber sido 2 o 3 semanas antes de las elecciones presidenciales. Y que claro el concepto que tenía y cómo se ha ido dando y cómo se ha ido planteando todo lo que Font planteaba. Esto de las derrotas separan y las victorias acercan. Y le ha pasado a Macri con la Unión Cívica Radical. Font murió a los 62 años, fue legislador en el 95. En el 2003 deja para realizar sus actividades personales en un estudio de abogados que él tenía. Y en el 2011, cuando Ramón Mestre gana la intendencia, lo convoca nuevamente y lo hace presidente del Tribunal de Cuentas. Y en el 2015 ingresa a la legislatura de Córdoba. Hasta agosto había sido presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, vicepresidente primero de la legislatura, lo va a reemplazar Adolfo Somoza. De esos dirigentes, a mí me gusta rescatar estos dirigentes viejos que tenían ese tiempo, y me ha tocado a mí con él, que tenía ese tiempo de poder charlar. Me voy a dispensar y voy a hablar con Lucas de extracción radical, digo. Hoy casualmente comentaba que le hicimos un pequeño homenaje a Jorge en el Consejo Deliberante, porque, bueno, como vos estás diciendo, es uno de los hombres preclaros que tenía el radicalismo, además un ejemplo de honestidad intelectual, de honestidad en todo sentido, un hombre transparente, de mucho diálogo, muy formado, que para los jóvenes, yo vengo de la juventud y él siempre ha sido un referente juvenil con el que todo militante le gustaba hablar. Jorge era un hombre de muchísima experiencia y también he tenido la suerte de poder caminar al lado de él muchas veces, en muchas campañas, recorrer barrios, hablar con la gente, y uno aprende mucho, uno aprendió mucho al lado de él y bueno, creíamos que se merecía un homenaje, ¿no es cierto?, en el Consejo Deliberante. Nos tomamos estos... Fue, en definitiva, Chelo, un homenaje de todo el cuerpo, digo, no me deja mentir David. Sí, tal cual. Sí. Nada, nos queríamos tomar estos minutitos para hablar sobre lo que para nosotros también es un hecho político importante. Y reconocer y recordarlo como nosotros lo podemos recordar, que es sentado aquí, en día 8, charlando de política, que es lo que a él lo apasionaba. Consejo Deliberante, ¿se están peleando mucho? Ya hablaste vos, Urreta, ¿se están peleando mucho? ¿Lo estás peleando mucho, Cavallo? No, tenemos posiciones muy claras, muy firmes, distintas los dos. Nosotros con Tomás Méndez hemos acatado la voluntad de los vecinos, que es ser ferviente opositor a esta gestión. Somos muy duros en eso, muy duros, inclaudicables. Y bueno, hay roces como todo, pero la verdad que nosotros lo que queremos es transparentar las gestiones del Ejecutivo, de Mestre y del Consejo Deliberante para que el vecino sepa lo que está pasando. Por momentos, y alguna vez te lo he planteado, Lucas, esto de una oposición fuerte, ¿molesta? No, no molesta. No, nosotros discutimos mucho. De hecho, uno entiende que son las reglas de juego y da por establecido que van a ser fuertemente críticos. Digo, uno en su lugar haría algo parecido o lo mismo.
capaz que con distintos matices o metodologías diferentes por una cuestión de estilos. Los chicos en el Consejo han incorporado métodos que normalmente no se usan y bueno, capaz que uno no usaría esos métodos, pero en el contenido creo que estaríamos en el mismo sentido. Lo que ellos creen que uno por ahí hace mal o que el gobierno hace mal, viéndolo desde la oposición, tiene que ver con que no tienen la responsabilidad de gobernar y es absolutamente entendible que así sea. Yo siempre digo que me gustaría ver a los opositores algunos días en el Departamento Ejecutivo teniendo que tomar las decisiones importantes que afectan en serio la vida de los vecinos y seguramente tendrían más posiciones parecidas a las nuestras y nosotros sentados en la banca de enfrente tendríamos más posiciones parecidas a las de ellos. Pero es parte del juego democrático. En el caso de Tomás Méndez, digo, y en el bloque de ustedes, tengo la sensación de que muchas veces, no en el caso tuyo, sí en el caso de Tomás, y se lo he dicho a él, te estoy diciendo porque se lo he dicho a él, por ahí es como que juega mucho para la tribuna, haciendo cosas en donde él sabe que no va a tener ningún tipo de repercusión. Va a tener repercusión, pero no va a tener ningún tipo de respuesta. ¿Suma esto, no suma? ¿Políticamente sirve? Mira, primer punto, nosotros sabemos que el Consejo Liberante es gobernado por Mestre y por radicalismo, tiene la mitad más uno de los concejales, incluido Sesma, que ha votado siempre parejo con ellos. Y nosotros como oposición lo que te marca es buscar la agenda política, hacerla pública, discutir, debatir, sacar las cosas a la luz que estamos viendo mal y que la gente se entere que está pasando algo. Y obviamente a veces es frustrante porque está todos los días tratando de denunciar o de marcar o de mostrar o de transparentar. Pero es nuestro rol es tratar de marcar una agenda y marcar de que hay cosas que el vecino no sabe. Justamente el tema del aumento del boleto es algo que está saliendo recientemente y nosotros lo venimos denunciando que se venía hace mucho. Hoy es uno de los temas, ¿no? Digo, hoy entró el pliego, digo, hoy entró pero me parece que va a ser uno de los temas a discutir. ¿Te parece bien 12,50? ¿Con 55? No es lo que le parece bien a Lucas Cavallo, es una medida antipática, yo no lo voy a desconocer acá y a nadie le gusta tener que votar un aumento de tarifa, de ninguna tarifa. Digo, Chelo, ahora, si vos mirás que la tarifa de PEC aumentó 40%, el presupuesto de la provincia 36%, los impuestos provinciales 47% en el caso de los rurales, digo, el vecino cuando compra el aceite sabe que en este año le subió casi el 100%, el combustible el 60%, son realidades que dependen de factores macroeconómicos que no maneja ni Mestre, ni Lucas Cavallo, ni el Consejo Liberante, ni la Municipalidad. Digo, y tenemos una ordenanza que ordena una ecuación polinómica que arma el precio de la tarifa de acuerdo a determinados factores que tienen que ver con el costo del servicio de transporte, los insumos, el costo en salario, y esa ecuación arroja un número, Chelo. Y hay un contrato, que es un contrato de acuerdo al pliego de licitación, un contrato de adjudicación que tiene condiciones y que esas condiciones establecen que cuando esos costos se corren por encima de un 10%, obliga al Ejecutivo a hacer una revisión de tarifa y enviarla al Consejo Liberante para que el Consejo también termine de estudiarla y en definitiva tome la decisión final. Digo, no hay mucho para escaparse en este sentido. El sistema de transporte, como pasa en todo el mundo, o lo subsidia el Estado o lo paga la tarifa. De las dos maneras lo pagamos todos los vecinos de Córdoba. Ahora, mantenemos nosotros el transbordo a 0 pesos. Hay un sinnúmero de subsidios para los sectores más vulnerables de la ciudad, el boleto obrero, el boleto estudiantil, que ahora la municipalidad pasa a pagar el 60%, antes era el 40%, ahora es el 60%. Boleto para jubilados, para discapacitados, héroe de Malvinas, digo, todos los sectores, en definitiva, de la masa que consume transporte público, es más o menos un 60 y pico, 70% que paga el boleto a 12 pesos con 55, que va a pagar el boleto a 12 pesos con 55 en caso de que esta sea la tarifa definitiva. Pero no se puede hacer magia tampoco, es la realidad económica que nos toca vivir. Digo, si alguien cree que nosotros lo hacemos a propósito, que nos gusta, que nos cae simpático y somos malos tipos, digo, esto es responsabilidad, Chelo. Cuando nosotros asumimos el gobierno, entre tantos problemas que tenía la municipalidad, no digo que no tenga ninguno, tiene muchísimos menos, pero entre tantos problemas tenía una deuda de un juicio ganado por empresas de transporte que habían demandado a la municipalidad por no aumentar el boleto en la intendencia del doctor Juez cuando había que aumentarlo. Ese juicio costó 100 millones de pesos. El doctor Mestre le tocó arreglarlo en el año 2012 por un poco menos, porque hizo un arreglo extrajudicial sobre una sentencia firme,
pero en definitiva lo pagaron todos los vecinos y tomar una decisión en ese sentido es una irresponsabilidad también. Digo, estaría bueno, piola, decir, che, no aumentamos el boleto. Y a las empresas que te vienen, las empresas, digamos, hace rato vienen trayendo nota, pedido, minuta de costo, diciendo, che, hay que levantar la tarifa porque no alcanza, o súbanme los subsidios. Hace un año y algunos meses que no tocamos tarifa nosotros. Ahora, todo el año no le hemos tocado. Ese es el punto. Weisman decía que en todo el año no habían tocado tarifa. Bueno, eso es una buena... No, relativamente. Sí. El 10% del subsidio que se le daba al vecino, que se lo sacó y se lo da a la empresa, es un 10% de aumento. Pero hay una cosa que hay que ser claro y contundente. Este es el 7º aumento de boleto en la gestión de Mestre. Él recibió el boleto a 2,50 y lo pretende entregar a 12,55. Este es un aumento acumulado del 402%. El índice de inflación, Congreso, que le hizo la fuerza política, del radicalismo, del PRO, etcétera, etcétera, le da 155% de inflación acumulada en la gestión Mestre. Es casi 3 veces el aumento del boleto a la inflación. Entonces, estos números son contundentes. Si me parece que a su vez tener el presupuesto más alto nominal de la historia de la municipalidad, que es 20.000 millones de pesos, y a servicio vos tenés 3.600 millones de pesos y no querés subsidiar el transporte, es una decisión política de dejar al libre juego de la oferta y la demanda a los vecinos que menos tienen en una época de crisis. Hoy la crisis está y se siente en la ciudad de Córdoba. O sea, no hay trabajo, el que tenía ya no tiene la hora extra. Es decir, a ese vos le decís, te aumento un 37% el aumento del colectivo. Y no lo voy a subsidiar. Y es el mejor presupuesto que tengo en la historia. Entonces creo que hay una decisión política. Y yo no te digo que si vos decís, no subsidio el boleto. Bueno, vamos a las partes más importantes también del municipio que tiene. En cultura le destinan el 1%, en ayuda social el 1,5%, en deporte el 0,8%, en turismo el 0,20%. Es decir, claramente no se está gobernando ni se está ayudando a lo que menos tiene. Digo, las estadísticas son muy claras. Análisis simplista desde mi punto de vista. Hay que hilar un poco más fino, Chelo. Nosotros asumimos con el boleto atrasado de Giacomino, primer punto. Nosotros, por primera vez en 30 años, llamamos a licitación y armamos un servicio de transporte legal, como hacía 30 años que no había. Veníamos con contratos precarios, prorrogando, con una TAMSE que era un agujero negro. Digo, no podés medirlo solo en términos de inflación porque hoy hay otro servicio al que había en el año 2011. Aunque le falte, tiene errores, deficiencias, algunas líneas tienen problemas de... Sí, pueden mejorar tranquilamente. Pero que ha mejorado significativamente no lo puede discutir nadie, Chelo. A ver, de 400 y pico, 500.000 cortes de boleto diario, hoy estamos en 800.000. El indicador te dice que el servicio es mejor. Sí, Antes no había colectivos 0 kilómetros, hoy tiene una flota que media los 3 años en promedio. Ya ahora este mes nomás entran 80 buses nuevos, 0 kilómetros. Y eso se va haciendo cumplir a rajatabla. Y tenés un servicio que recorre, perdóname, mayor kilometraje el que recorría antes, en distintas condiciones, con transbordo sin costo. Digo, hay muchas variables que van formando la... No es solamente la inflación, Pero yo te debería discutir de otra cuestión, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos mucho más tiempo. Burreta. No, hay otra variable, es decir, el servicio es malo. Sí, las unidades son sucias, hay olor a pata, olor a chivo. Déjame, está bien, pero en eso no le puedes echar la culpa al mundo. Hay empresas que se hacen cosas. ¿Quién controla? ¿Quién debe multar? Bueno, digo, hay un montón de aristas. ¿Qué dijo? Claro. ¿Por qué la vas a multar? ¿Porque tiene olor a pata? Porque no cumplen la frecuencia, porque no cumplen los recorridos. No entendí lo que dijiste al principio. Bueno, después lo seguimos charlando, porque después quiero charlar con usted. Igual se ha multado mucho el tema del presupuesto, me parece sumamente interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande. No se vayan, en el próximo bloque tenemos un informe preparado que hemos hecho en el equipo periodístico de Día 8 sobre la situación del hogar de día Arturo Humberto Ilia. ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido algunas manifestaciones y hay mucha preocupación en el hogar de día Arturo Humberto Ilia. No se vaya, ya venimos.